Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Esto es Radio INA, yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que nos acompaña la doctora Gabriela Pulido Llanos. Gaby, bienvenida. Gracias, Juan, muchas gracias. Estar aquí. Qué una bueno, vez más. yo muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Con Gabriela Pulido hemos hablado sobre diferentes temas como la vida psicalíptica en México en los años 40, si mal no recuerdo. Así es. 40, 50. Sí. Sobre Tongolele. Sí. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Sí tiene que ver, pero es diferente. Porque déjenme recordarles que en este momento Gaby Pulido es la presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Así es. La MEC. Así es. Y entonces esta asociación, a través de la Dirección de Estudios Históricos y otras instancias de la UNAM, organizan unas jornadas de libro caribeño. Y sobre estas jornadas vamos a hablar en esta ocasión, en este programa, que es un evento anual que se hace aquí en el instituto, a través, como decía, de la Dirección de Estudios Históricos, donde también está adscrita Gaby. En fin, sí. Y me llama la atención esto que estemos en México y se hable del libro caribeño. Y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué el Caribe? Claro. El mar Caribe, las Antillas, la cultura. Empecé a darle vueltas en la cabeza. ¿Qué países son caribeños y cuáles no? Por ejemplo, México colinda con el Caribe, pero es un país caribeño. Claro. Nicaragua, Colombia, no sé. Claro. Entonces quisiera ver por qué hay de una asociación mexicana de estudios sobre el Caribe, que incluye, que implica, ¿de qué se trata? Claro, pues te cuento. Por favor. Hace 20 años, más o menos por ahí en 1993, se reunieron un grupo de especialistas de la UNAM, sobre todo, estudiantes y maestros, que con estas mismas preguntas que tú me haces ahora. Precisamente era una coyuntura muy importante para México, en la que se estaban organizando unas asociaciones internacionales, ¿no? La Asociación de Estados del Caribe, agrupaciones más que buscaban tener una injerencia de índole geopolítica en el Caribe y bueno, que obviamente tenían que incluir a México en ese contexto, ¿no? Se reúnen en Veracruz en 1993 a discutir justo la necesidad que había de impulsar los estudios caribeños en México, precisamente considerando que la frontera, una de las fronteras más importantes de México es precisamente la frontera del Golfo de México que colinda con el Caribe, ¿no? Y destacar desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, de los politólogos, etcétera, la importancia que esa región ha tenido para México en las distintas etapas históricas. En ese momento había una coyuntura muy específica que tenía más que ver con las relaciones internacionales y con la geopolítica. Sin embargo, la reunión de estos investigadores despertó mucha inquietud acerca de la carencia que había en la historiografía de los estudios históricos acerca del Caribe y de la valoración que había acerca de la misma producción en la misma región México-caribeña de lo que se hacía en esa región en términos de literatura, por ejemplo, de teatro, de cultura popular, etcétera. Entonces empezaron a trabajar, se constituyeron en una asociación muy pequeña y en 1996 tuvieron su primer encuentro de tipo congreso. Y bueno, ese congreso reunió, digamos, unos 20, 30 especialistas sobre todo, bueno, en ese momento estaba muy centralizado, esos especialistas se encontraban sobre todo en México, impulsados por la presencia de algunos destacados intelectuales caribeños que trabajaban en la UNAM. Uno de ellos fue el doctor Pablo Mariñez, quien ahora es embajador de República Dominicana en Chile y fue muchos años embajador de República Dominicana en México. Gerard Pierre Charles, Susi Castor, en fin, estos exiliados haitianos, exiliados también brasileños, que también buscaban como dinamizar esto que eran los estudios del Caribe, que nadie sabía ni para qué, ni qué, porque eran importantes para México. Siempre se habla de Latinoamérica y el Caribe, así como si fuera un anexo. Exactamente, y no es así. O sea, finalmente México, esta frontera, que es una frontera
poco valorada en términos históricos, aunque muy valorada en términos geopolíticos. Y bueno, finalmente ellos empiezan como a hacer toda esta reconstrucción muy interesante. Fueron puntas de lanza y pioneros, muchos de ellos son mis maestros. La doctora Johanna von Grafenstein, Laura Muñoz, la doctora Yolanda Juárez, que también es como punta de lanza de los estudios de afrodescendientes en Veracruz. En fin, este grupo de gente que además sigue siendo muy dinámica, muy productiva en sus distintas instituciones, empezaron a hacer crecer esta asociación. A través de la difusión del Congreso en particular, que es un Congreso que va a cumplir su emisión número 20 el año que entra. Se va a celebrar otra vez en Veracruz como para cerrar un poco el aniversario de los 20 congresos de la MEC. Y en el marco de esas actividades que propusieron de entrada, hay dos actividades que han sido muy importantes. Una es el Seminario Permanente de AMEC, que se reúne ahora estos 2 años se ha reunido mensualmente en el Instituto Mora, pero bueno, se ha reunido desde hace también casi 20 años de maneras diferentes, con distintos formatos. Empezó reuniéndose en la Facultad de Ciencias Políticas en el CELA, después se llevó al Instituto Mora, después ha emigrado en distintos lugares y finalmente una sede que ha sido muy estratégica para el seminario ha sido el Mora. Entonces ahí lo hemos focalizado, todo el esfuerzo del seminario, respondiendo a la convocatoria del seminario de gente de todos lados de la República, que se dedica a hacer estudios caribeños, y eso ha sido muy interesante, desde hace 20 años, imagínate, ¿no? Yo entré a la MEC en 1997 y era estudiante de licenciatura, ni siquiera estaba titulada. Entonces a mí me tocaba escucharlos a todos, analizar nuestros trabajos y bueno, ha sido una experiencia muy formativa. Eso, y por otro lado, hace 15 años, la maestra María Eugenia del Valle, en la Dirección de Estudios Históricos, ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos desde hace 30 años, propuso esta actividad, las Jornadas del Libro Caribeño. Una actividad que ella se le ocurrió que podía ser interesante, de difundir lo que se hacía acerca de los estudios caribeños en México. Y bueno, se hizo esa primera versión de las jornadas muy, muy pequeña, ¿no? Originalmente la hacíamos en 2 días, 2 mañanas, y se presentaban alrededor de 6, 7 libros. En alguna ocasión tuvimos incluso la oportunidad de que Leopoldo Sea nos acompañara y nos diera una conferencia antes de que iniciar las actividades de las jornadas. Bueno, esa pequeña actividad que propuso la maestra María Eugenia del Valle se ha convertido en una actividad sustancial para los que nos dedicamos a esto y estamos constantemente en comunicación. Y bueno, ha crecido tanto que ahorita pues ya se va más allá de las fronteras mexicanas, ¿no? Y hay colegas de otras universidades en el Caribe que están al corriente, que están al tanto, pendientes de las jornadas, nos mandan sus publicaciones para presentárselas aquí. Y bueno, se ha vuelto, yo digo, como una pequeñísima feria del libro del Caribe, del libro caribeño en el INA, porque además, bueno, ha sido una actividad que tanto la maestra del Valle como yo y la gente de la MEC la hemos peleado para el INA, o sea, que que su sede principal sea la Dirección de Estudios Históricos. Entonces, pues eso es la historia larga y contada rápidamente, ¿no? De las jornadas. Y sí me gustaría que como historiadora nos ambientaras un poco en esta condición que tiene el Caribe, las Antillas, claro, como puerta de entrada a América, claro, como puerta de entrada de los europeos. Cuando querían que llegaran a las Indias, llegaron a las Antillas realmente. Exactamente. Guananí, no sé cómo se llame ahora la isla. República Dominicana, Cuba, todos esos fueron los primeros escenarios de los conquistadores, ¿no? Pero primero los españoles. Exacto. Y luego vinieron los demás. Dijeron, ¿qué hay allá? Y vinieron holandeses, franceses. Y empezaron a poblar. Y finalmente muchos de ellos se quedaron poblando el Caribe todavía hasta la fecha. Hay subregiones en el Caribe que todavía forman parte de esos imperios, ¿no? De esos que fueron grandes imperios y siguen bajo la estructura estatal de esos que antes eran imperios, ¿no? El Caribe es un complejo, o sea, hay muchas definiciones de la región caribeña. A mí la que más me gusta es una que ha trabajado con mucha meticulosidad una investigadora del Instituto Mora que se llama Johanna von Grafenstein y el mismo Antonio García de León, investigador de Lina. Han trabajado este concepto, utilizando el concepto del circuncaribe, que que amplía la región hacia las regiones continentales, no nada más considera la región insular del Caribe, que es por definición caribeña porque se encuentra inserta geográficamente en la región caribeña, ¿no? Digo, en el mar Caribe. Ellos
esta definición contempla todo lo que son las costas de los países que colindan con ese mar Caribe, incluso hasta más allá, que comparten tradiciones, que comparten estructuras, que comparten, por ejemplo, una cosa que es un fenómeno que fue muy importante en el Caribe, que fue la economía de plantación, que vincula desde la parte, desde una parte de brasileña que da hacia el mar, hasta Nueva Orleans, por ejemplo. Es algo, es una estructura que dio pie a que se dieran fenómenos culturales compartidos en toda esa región. Quienes hacen estudios comparados de la región caribeña encuentran rasgos comunes desde esa parte brasileña, todo lo que es la costa centroamericana, la costa sudamericana, venezolana, colombiana, hasta todo lo que es la costa mexicana, Florida, hasta Nueva Orleans, incluso lo llevan hasta Nueva York, ¿no? Entonces, Antonio García de León, por ejemplo, abre más la región, la lleva hacia las Islas Canarias, y para hablar en términos de la cultura compartida con las Canarias y cómo todo eso se manifiesta en la cultura popular caribeña, ¿no? Es una dinámica muy interesante. Yo siempre digo, siempre dicen, mis maestros lo decían, estudiar al Caribe te permite entender también la complejidad de los movimientos mundiales, ¿no? Te sales un poco del ombligo del mundo, que es el centro de México, que es la Ciudad de México, o México mirándose hacia adentro, te sales un poquito de ese ombligo y empiezas a ver cómo en una pequeña región se discuten todas esas tensiones internacionales, ¿no? Hay algunos trabajos muy interesantes, también el mismo García de León tiene un trabajo acerca de la piratería, que explica un poco cómo la piratería también revoluciona o de alguna manera dinamiza las economías locales mientras se da ese fenómeno que se focaliza principalmente en el Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, yo soy una fanática, una estudiosa de la región caribeña desde hace muchísimos años, y creo que, lo que yo aprendí de mis maestros también es que el estudio de esa pequeña región te hace conocer al mundo completo, ¿no? Te hace conocer, por ejemplo, fenómenos como la revolución industrial, cómo se nutrieron de las islas caribeñas para dinamizar por sí las economías locales en Europa, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo creo que todavía faltan muchos trabajos particulares. Casi lo que hemos notado en estas jornadas del libro caribeño son los estudios monográficos acerca del Caribe, más que los estudios globales o generales, ¿no? Y estos estudios monográficos también te permiten ir ahondando en ciertas temáticas a las que hace falta entrarle con más detalle, y entonces han sido aportaciones muy sustanciosas para discutir ciertos temas que están sobre la mesa siempre vigentes. Uno de ellos es precisamente la definición de la región caribeña. Tú vas a encontrar siempre en los congresos del Caribe, de estudios del Caribe, siempre te vas a encontrar en alguna mesa a alguien discutiendo, ¿ya qué le llamamos Caribe? ¿Qué es esa región caribeña y por qué es importante para México, ¿no? Hay quien diferencia que es el mar Caribe y lo que tiene adentro son unas islas. Se llaman Antillas. Exactamente. Pero la parte continental es la que yo mismo ahorita, antes de comenzar la conversación, te decía de mi duda, hasta dónde es caribeño. Claro. Mira, nosotros Nicaragua, Venezuela. Sí, claro, hay una México. Parte de Nicaragua que es totalmente caribeña, ¿no? Hay una parte de Costa Rica, de Panamá, que es totalmente caribeña. Tú vas a Panamá, hay una parte que te sientes que estás en Cartagena, que sientes que estás en San Juan de Puerto Rico, ¿no? Claro. Pero aquí estamos hablando nada más de lo que puedes ver y tocar, y ya que profundizas, te encuentras que esas relaciones en ciertos momentos o ciertas épocas históricas han sido más intensas y más estrechas o menos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Veracruz y de Mérida. Hubo un momento en el que Veracruz y Mérida estaban más ligados a lo que estaba pasando en La Habana que al centro de México. Claro. O sea, era mucho más fácil viajar de Mérida a La Habana que viajar al centro de México, hasta que hubo la aviación, ¿no? Entonces, ese contacto permanente entre las comunidades cubanas y estas dos regiones mexicanas, pues se nutrieron constantemente de las culturas propias, aparte, de obviamente los quehaceres económicos y otro tipo de fenómenos, ¿no? Ahora mismo tú estás viendo la situación en Cuba. Geopolíticamente México es estratégico para todo lo que va a pasar en Cuba ahorita, ¿no? Hubo momentos cuando el Porfiriato, que eran los preámbulos, el preludio de la independencia de Cuba, que México pudo haber tenido una injerencia mucho mayor en el destino cubano que la que tuvo, ¿no? Claro, aquí hay toda una explicación, ¿no?, que tiene que ver con el gran imperio estadounidense, ¿no? Pero la hegemonía, etcétera, etcétera, la enmienda Platt, en fin, muchos temas. Pero, sin embargo, en México siempre se ha discutido en ciertos sectores de política exterior precisamente
ese interés o esa importancia que tienen este Caribe, por lo menos este Caribe inmediato, y en general el Caribe para los gobiernos mexicanos, ¿no? Esto también lo he estudiado con mucho detalle Laura Muñoz en el Instituto Mora, que ha hecho muchos trabajos acerca de cómo se ha visto a la región caribeña desde la geopolítica mexicana. Y entonces es interesante, porque uno a veces piensa que en México no ha habido gente que piense estratégicamente, ¿no? Que no ha habido gente que piense que la política exterior mexicana puede tener incidencia en otras regiones. Y por lo menos en el caso del Caribe, queda constatado por estos estudios históricos que te he contado, que sí ha habido personajes que han pensado a la región caribeña como un punto de muy estratégico para México, ¿no? Y en general en el Caribe, pues, pero es interesante, no ha dejado de ser, o no ha provocado que deje de ser menor el interés en la academia acerca de la región caribeña, al contrario. Y lo vemos en las jornadas del libro caribeño, como para la Academia Mexicana ha crecido el interés brutalmente. O sea, tú ves así la cantidad de libros que hacen en la Universidad Michoacana, en la Universidad Veracruzana, en Campeche, incluso en la Universidad de Guanajuato, por supuesto en la Universidad Nacional, en el Instituto Mora, en el INA. Ahorita estamos viendo, va a haber un evento en Campeche de la vida marítima, bueno, ¿cómo se dice? De la circunstancia marítima, de cómo es la relación entre el mar y Campeche, ¿no? Y el mar y México. Eso es muy interesante, pues. Entonces ha ido creciendo este interés en la academia, aunque los gobiernos vayan y vengan, como siempre, sus intereses personales o particulares por la región. Ahora, ¿no? Que mencionas Campeche, y me acuerdo del Fuerte San Miguel y toda tú mencionaste hace rato la piratería, que fue un fenómeno muy, creo que poco sabemos. Ahorita decimos piratería, pensamos en algo clandestino, malo, feo, digamos. Sí, pues pero sí, la contrabando, pues, ¿no? Pero la piratería fue algo permitido y auspiciado por gobiernos, reinos, gobiernos en aquella época, imperios, lo que fuera. Así es, dinamizaba las propias economías, ¿no? Entonces que nos hablaras un poco de esto, porque hasta, si Campeche está fortificada es por la presencia de la piratería. Claro, bueno, de hecho, lo que tú mencionabas acerca de la llegada de los conquistadores al Caribe, bueno, esto toca a México, por supuesto que se fortifican todas esas toda la región caribeña o toda la región que da al Golfo de México, pensando también cómo detener estos avances de posibles guerras, ¿no? Que se dio, bueno, no solamente fue una amenaza desde el virreinato, sino hasta siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, en 1914, con la invasión norteamericana en Veracruz, ¿no? Entonces, estas fortificaciones lo que explican es un poco cómo se va defendiendo esta costa de distintas incursiones, de distintos fenómenos que se han dado a lo largo de la historia de México. En particular la piratería es muy interesante, bueno, hay una bibliografía muy amplia. Yo les recomendaría, bueno, porque a mí me encanta cómo escribe Antonio García de León y porque ese libro es de recién cuño, ¿no? Lo fue presentado a las jornadas del libro caribeño el año pasado. Y bueno, es un libro bellísimo, cómo te explica justo cómo la piratería dinamiza precisamente las economías locales en lo que es la costa mexicana y las economías regionales en el propio Caribe, así como las economías de los imperios, ¿no? ¿Cómo se llama el libro de García de León? El libro no recuerdo ahorita el nombre, pero es de piratería. Sí. Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre. El título bueno, exacto, pero bueno, está, el año pasado lo presentaron, es un libro hermoso, o sea, de verdad escrito así espléndidamente, ¿no? ¿En qué época fue el auge de la piratería o del sumero, digamos, dinamismo? Pues tuvo varias, yo diría que el auge así como tal, esta piratería de fantasía que conocemos nosotros, fue en el siglo XVIII, XVII, XVIII, ¿no? Fue en lo que se reacomoda, digamos, como la estrategia, las estrategias navales, las mismas estrategias de defensa de los imperios, que, bueno, se cuelan estos fenómenos de contrabando que permiten, te digo, dinamizar de cierta forma las economías regionales. Pero su auge, yo diría que está en el siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, que es cuando surgen estos personajes más de fantasía ya son leyendas, que son leyendas, ¿no? Que no son nada de fantasías, que existieron perfectamente y ahí están sus restos para constatarlo, ¿no? Claro. Pues todos estos temas se han abordado, bueno, estos temas y muchos más. Y otro tema, perdón, termina. No, dime. No, que este prefijo que se aplica a tantas cosas, que es lo afroantillano, afroamericano, afrocaribeño, afrobrasileño, todo, afroantillano, por supuesto. Claro. Y mencionaste lo de las plantaciones, desde Nueva Orleans hasta
Y hasta Hasta Brasil. Brasil, exactamente. Hay una... Entonces, por un lado está el fenómeno económico, fenómeno ¿no? De la mano de obra, de que hay que exactamente. tener mano de obra porque la de aquí de América no es suficiente. Así es. Pero también todo lo demás que implica, no solo lo económico, sino lo social, obviamente lo racial, la religión, la cultura, la música, el contrapunto. Todo el contrapunto, Quisiera exactamente. que nos hablaras un poco sobre Sí, esta... por supuesto. Bueno, otro fenómeno compartido precisamente en esta región circuncaribeña fue la esclavitud, Sí. ¿no? La llegada de esclavos de África, de distintas regiones africanas. Y entonces ahora hay varios grupos de especialistas que se han dedicado a trabajar desde hace ya varias décadas más a fondo de qué regiones vienen estos esclavos, etcétera, y por qué traen ciertos elementos culturales que se insertan algunos en ciertas regiones y otros en otras, y bueno, cómo finalmente se vuelve una cultura compartida, ¿no? Nosotros hablamos de la música, por supuesto, porque bueno, es un espacio que es que hace vital estas comparaciones, ¿no? Lo encontramos, estas manifestaciones artísticas a través de la música en casi todo el Caribe. Tú lo ves en los carnavales, nada más, ¿no? No solamente las muestras de expresiones raciales, a las que casi todo el mundo alude cuando hay que definir, por ejemplo, lo afro en las Antillas o en el Caribe, sino también en estas manifestaciones básicas que son el baile y la danza, ¿no? La música y la danza. Bueno, tú como teatro, como hombre de teatro, sabes que estas expresiones se repiten y bueno, resultan espacios en los que uno puede identificar estas identidades compartidas, ¿no? Y eso también es muy lindo y muy emotivo, muy emocionante irlo encontrando, ¿no? El año pasado que el Congreso de la MEX se vio a cabo en Chetumal, vino un especialista de la Universidad de Trinidad y Tobago a hablarnos de los carnavales en Trinidad y Tobago y mostraba las fotografías y tú puedes perfectamente ver en esos carnavales, aunque también expresan condiciones locales, sociales muy específicas, por ejemplo la presencia de una comunidad asiática muy importante, una comunidad china muy importante ahí en Trinidad y Tobago que uno no conoce China. sí, no conoces. También está esta otra manifestación que sí es compartida con Veracruz, que también lo ves en los carnavales campechanos, en los carnavales de Ciudad del Carmen, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues resulta que son precisamente estas expresiones compartidas con México o que perfectamente puedes ver en La Habana y en San Juan. En La Habana ahora que se están reviviendo estos antiguos carnavales y en San Juan desde siempre, ¿no? O en República Dominicana, o en el mismo Haití, en fin, son expresiones compartidas, ¿no? Si tú metes también a ver más a fondo la música, también ves en los instrumentos, en las expresiones, incluso en los lenguajes sin instrumentos, en los discursos corporales que hacen música, también encuentras estas condiciones compartidas, ¿no? Y eso también es muy interesante. Acerca de todo esto, bueno, los especialistas que se presentan en las jornadas han ahondado mucho. No puedo decir que el año pasado las jornadas del libro caribeño sobre todo tuvieron la presencia de extranjeros. Vinieron mucha gente, investigadores de Puerto Rico, de Cuba y de Colombia a presentar lo que ellos han hecho. Entonces fueron unas jornadas fundamentalmente caribeñas. Y este año las jornadas nos muestran los resultados de una gran cantidad de investigadores que han estado adscritos a la MEC desde hace muchos, muchos años. Entonces también es un aniversario, los 15 años, y también es importante pues dar cuenta de todo lo que estos mismos investigadores han creado, abrigados un poco por la MEC y pues por supuesto por sus propias iniciativas personales que son maravillosas y que siempre las acogemos muy bien, ¿no? También la MEC ha mostrado, por ejemplo, en su momento, exposiciones de fotografía que también dan cuenta de precisamente estos rasgos compartidos culturales. En algún momento, no me acuerdo, hace como 6 años, tuvimos la oportunidad de que nos prestaran, la Fototeca había presentado en Pachuca una exposición de un fotógrafo veracruzano, Manuel, se me fue el nombre ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo. Esta exposición se llama Son Caribe, Cartagena, Veracruz, y hablaba justo de los rasgos compartidos entre Veracruz y Manuel Gutiérrez de la Parra. Él era un fotógrafo espléndido que hizo sus recorridos para tomar las fotografías justo de las distintas regiones y mostrar a través de la fotografía estas formas compartidas de cultura que tenían entre los distintos lugares caribeños. Tuvimos la oportunidad de que la Fototeca nos prestara, incluso con los marcos, la exposición, y bueno, fue una exposición bellísima. Y así hemos tenido varias exposiciones. Este año, la gente que trabaja con María Elisa Velázquez
nos presta, José Luis Martínez Maldonado y otros 2 fotógrafos nos prestan su exposición de Candela, así se llama, que habla de expresiones afrodescendientes en la Costa Chica y en Oaxaca. Y bueno, pues también es interesante contrastar esta experiencia que hemos tenido visual del Caribe con estas otras expresiones vistas a través de la fotografía. Sí, porque es el Pacífico y la Costa Chica es del otro, y ahí lo que compartes, lado, ahí lo que compartes es más bien desde lo afro estas otras expresiones, ¿no? Me llama la atención esto de los eufemismos, siempre no es, hay que decir afrodescendientes, afroantillanos. Sí. Y hace poco veía un programa de Mardonio Carballo en Canal 22 que entrevistaron a un pescador precisamente en Coajinicuilapa. Y decía, ¿y por qué voy a enojarme que me digan negro si soy negro? Claro. Yo soy negro. Claro. O sea, no le molestaba que le dijeran negro. Claro. Que en Estados Unidos puede ser despectivo, discriminatorio. Claro. En fin, como eso de los eufemismos siempre me llama la atención. Pues mira, aquí yo creo que ha servido, es un lenguaje que ha servido para, sobre todo, para darle especificidad a la temática, ¿no? Una comunidad que durante tantos años permanecía invisibilizada, incluso para la misma gente que convivía con esas comunidades, ahorita ya tiene un nombre que lo denomina y que permite a los investigadores ir ahondando en esos rasgos específicos, ¿no? Que lo destacan, o sea, un poco destacar. Yo siempre digo, bueno, yo sí hablo de afrodescendientes, ¿no? Y sí hablo de lo afroantillano, porque le da especificidad desde la academia, si quieres, no para el lenguaje común y no para lo coloquial. Para la academia le da especificidad a un espacio que tú tratas de identificar y de destacar y de hacer visible, ¿no? Cuando ha permanecido callado o invisibilizado por otras manifestaciones culturales un poco más lapidarias o más desde el Estado, ¿no? No tanto para ver todas estas manifestaciones desde el ámbito de la resistencia o de lo contestatario, no necesariamente, pero sí uno mismo le da como o el investigador le da como la tónica, la tonalidad un poco a esos espacios, ¿no? De estudio que bueno, finalmente luego resultan ser espacios maravillosos que te enseñan más de las dinámicas comunitarias que si tú lo ves en el contexto general, ¿no? Ahora ha servido para que ciertas comunidades de afrodescendientes en México defiendan sus propios derechos comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, eso ya tiene otro sentido y ya me estoy yendo por otro lado. No, pero es el mismo tema. Es el mismo tema, estamos en lo mismo. También otra cosa, hablando de la misma influencia africana, la cuestión religiosa, como que no es lo mismo el sincretismo que se da tierra adentro, digamos, del cristianismo y los mitos, ritos de los indígenas tierra adentro, así los quiero llamar para diferenciarlos del Caribe, a los que se dan en toda esta zona de las Antillas. Claro. O sea, todos los rituales, Changó y la santería en Cuba, en fin, el vudú. Fíjate que hay un grupo en el INA también, de la DEAS, de investigadoras que, bueno, tienen todo mi respeto porque han dedicado también sus estudios a estudiar precisamente las religiones afrocubanas o afroantillanas que tienen toda esta tónica, ¿no? Hay una investigadora del CIESAS, Nayeli Juárez Huet, que precisamente también su libro lo presentamos el año pasado. Ella habla de cómo la santería se ha propagado en México y estudia a fondo esa propagación. Y hace un mapa incluso muy interesante de cómo esta religión, conocida como la santería o como santera, tiene arraigo en Cuba, y cómo de Cuba se proyecta hacia el continente y, bueno, hace como un mapa de cómo es que se da esta proyección y después analiza hacia el interior este fenómeno religioso integrado a lo mexicano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un trabajo de verdad espléndido. Nayeli Juárez Huet, del CIESAS, su trabajo de la santería se llama de la mano de Changó, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Ahí estaba, sí. ¿No? Bueno, ese es el que se va a presentar ahora. Presentar apenas, sí, este es de Ricardo Solís, que da un poco ahonda un poco en esta temática tratada por Nayeli, y bueno, también es un resultado muy interesante, es un libro que hay que conocer. El libro de Nayeli se llama Un pedacito de Dios en casa. Ya. Es un libro bellísimo. Es el perfil histórico de la Ocha. De la Ocha, ajá. No sé qué si se llamaba la santería cubana, Ocha. Sí, bueno, hay que leerlo. Sí, claro, o sea, ahí sí hay que generar un poco de curiosidad. O sea, yo creo que sí este texto, o sea, el mismo título te invita un poco a revisar con detalle qué es lo que el contenido de este libro te va a llevar de la mano a conocer con detalle lo que es la santería cubana y otros aspectos que uno no conoce,
que uno desconoce, ¿no? Porque también tenemos, pues hay muchos mitos, ¿no? En torno a estas religiones y su presencia en el continente. Muy bien, hacemos una pequeña pausa para recordarle al público, a nuestra ciberaudiencia, que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Radio INA, en el que estamos conversando con la doctora Gabriela Pulido Llanos sobre el pretexto de la conversación es las jornadas del libro caribeño, pero con ese pretexto nos ampliamos mucho más: histórica, económica, social, religiosa, musical, dancísticamente, todo tipo de temas que tengan que ver con el Caribe. Claro. En fin, Caribe o Antillas. Antilla parece que es un nombre que se sacó de Aristóteles, una Así cosa es, así. sí, Antilla. Una isla Antilia. Así es, así es. Pero bueno, ahora se habla más de la región caribeña. Y de lo caribeño. Aunque si quieres, un poco para destacar lo específico de las islas, hablas de las Antillas, ¿no? Y te refieres, por ejemplo, a este poema de Nicolás Guillén, ¿no? Del Mar de las Antillas, y después se hace música y una narración para niños, ¿no? Sin embargo, bueno, se lo llama de las dos maneras. O sea, yo siempre hago referencias a lo afrontillano, por ejemplo, que es como que son ciertos rasgos muy específicos de lo que es la insularidad, y bueno, como eso antillano impacta también en lo que es el continente, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos, lo dedicamos, estas jornadas del libro caribeño las dedicamos a Cuba, un poco para traer a colación toda su historia, pues, ¿no? La presencia cubana en México, la presencia de esa isla, desde lo insular, desde lo antillano cubano, pues, ¿no? En México, su presencia, y bueno, quien nos va a hacer el favor, nos va a hacer el honor, el consejero cultural de la Embajada Cubana en México, Fidel Horta, de darnos una plática acerca de la cultura cubana y su actualidad, una conferencia que es con la que inauguramos estas jornadas. Tú misma has trabajado esos temas. Sí, la influencia, por ejemplo, de las rumberas y sí. todo esto. Sí, fíjate que cada vez hay más gente, me voy topando con más gente interesada en esos temas. Para mí, bueno, obviamente es maravilloso porque te permite tener espacios de discusión y de diálogo con los colegas que bueno, luego es difícil encontrar, ¿no? Precisamente uno casi siempre relaciona a México con la cultura, o sea, con la cultura de Cuba, por ejemplo. Pero hay pocos trabajos al respecto. Cada vez ha habido más gente trabajando, por ejemplo, las rumberas, una explosión maravillosa, muchos colegas de muchos lados trabajando el tema. Este año también se presenta el libro de un compañero de la Universidad de Cartagena que trabaja el impacto del cine mexicano en Cartagena. Ay, qué curioso. Así. Entonces, también da pie su libro a hacer estos levantamientos, ¿no? Regionales acerca de cómo el cine mexicano fue visto en las distintas regiones, no nada más del Caribe, se antoja de América Latina completa, claro. pues, pero por lo pronto es un pequeño ejercicio de cómo una ciudad muy caribeña como Cartagena, totalmente caribeña, se dio esta influencia del cine caribeño. Y el libro se titula Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix, ¿no? Del doctor Ricardo Chica, ¿no? Entonces, hay estos libros y, bueno, hay otros que también son muy importantes y de los que hablamos poco, porque, claro, como yo no soy especialista en economía, no me centro en eso, pero quiero decir que son trabajos muy importantes, trabajos de vanguardia, que son los que se van a presentar precisamente en la primera mesa, de especialistas cubanos, de especialistas que están reunidos en Claxon, esta gran asociación de latinoamericanistas mundial, que ha reunido a muchos especialistas en distintas temáticas. Estos son los resultados de sus trabajos colectivos acerca de los balances de la economía y de la geopolítica en el Caribe en la actualidad. ¿Qué significa Claxo? Claxo es... Centro Latinoamericano. No, es como consejo... es que con las siglas siempre nos... Por ejemplo, sí, AMEC, siempre se va. En la AMEC. Ay, sí, de ciencias sociales. Bueno, es una reunión de especialistas, de latinoamericanistas dedicados a las ciencias sociales y cómo hacen estos balances, no nada más desde la perspectiva histórica. Porque ahorita yo te he hablado mucho, obviamente, de la perspectiva histórica, porque yo como historiadora y mi relación con los historiadores y latinoamericanistas dedicados a hacer reconstrucciones históricas. Sin embargo, hay latinoamericanistas como estos reunidos en Claxo que están abocados al estudio de la región caribeña desde otros enfoques. Uno de ellos es desde lo económico, otro es desde las relaciones internacionales, otro es desde el desarrollo sustentable, que es una temática que está siempre presente y vigente en estas reuniones de especialistas caribeños.
Y bueno, pues el turismo, por ejemplo, que también es otra temática que trabajan sobre todo nuestros colegas de la Universidad de Quintana Roo, son temas que también están en boga, no dejan de estar presentes y son muy importantes, y también tienen su foro aquí en las jornadas del libro siempre. Cada año vienen especialistas de estas universidades a hablarnos también de estas temáticas, ¿no? Al principio hablabas precisamente de esta, de que primero, la asociación, la AMEC, ¿cuántos años tiene? La MEC tiene desde 20. 1993. Ah. Vamos por el 20 Congreso, pero existe desde el 1993. Fue ¿Pero el la año en el feria? que se reunieron. Ajá. El primer Congreso se dio en 1996. Entonces se va a cubrir el 20 Congreso ahora en este... Sí. Ajá. Y las Y jornadas las jornadas, del libro. las Ajá. primeras jornadas fueron en 2001. Ajá. Y bueno, ahora estamos cumpliendo nuestros 15 años, ¿verdad? Y a ver si partimos un pastelote. Y Sí, claro. vamos con los chambelanes. Y en fin, ya para ser más específicos, Claro. ¿a quiénes convocan, qué instituciones, tanto mexicanas Claro. como de otros países, participan en la organización de esta? Mira, este año casi siempre el comité ejecutivo de AMEC, en esta ocasión el comité con el que estamos trabajando ahorita, es un comité que ha integrado gente de la Universidad de Querétaro, del Instituto Mora, del CIALC, de la UNAM, de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Autónoma de Campeche y bueno, de Lina, por supuesto. Y por ahí, si se me está olvidando alguno, pues no, creo que no se ve. Sí, bueno, no, del CIALC de la UNAM. Lo que pasa es que en el CIALC de la UNAM hay gente que está en el postdoctorado y también los investigadores. La misma secretaria académica, Margarita Vargas Canales, la actual secretaria académica, ella es vicepresidenta. El CIALC es el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Porque Sí, aquí estamos porque Claxo, sí, especialistas ¿verdad? Entre los especialistas, sí. Pero bueno, el CIALC de la UNAM, bueno, también es un instituto que se ha dedicado durante décadas a estudiar al Caribe y bueno, ahí se concentran también de la UNAM los investigadores que han dedicado su esfuerzo a los estudios del Caribe, algunos de ellos, porque otros están en el CELA, que es el Colegio de Estudios Latinoamericanos, que tiene su parte en la Facultad de Ciencias Políticas y otra en Filosofía y Letras, ¿no? Bueno, ahora reunidos en este grupo, pues como hay tanta diversidad, pues todos ellos entre todos hemos participado en la organización de estas jornadas en particular, desde las jornadas del año pasado, porque el comité ejecutivo dura 2 años, entonces nos ha tocado trabajar juntos durante ya 2 años, y bueno, ha sido un trabajo espléndido, la verdad, el que hemos realizado con mucha dinámica, mucho dinamismo y mucha comunicación con estas universidades de estos estados, ¿no? Y del mismo centro. Entonces, bueno, pues nosotros impulsamos, lanzamos una convocatoria a los miembros de AMEC, que ahorita son más de 120 miembros en el mundo, porque la asociación se convirtió en una asociación internacional desde hace ya 6 años. Es AIEC, entonces. Sí, pues sí, ya deberíamos de cambiar el nombre, pero bueno, el Congreso es el que sí cambió el nombre, dejó de ser el Congreso de la Asociación Mexicana para convertirse en un Congreso internacional. Y tenemos miembros de la AMEC en Puerto Rico, en Cuba y en Colombia y en Venezuela, básicamente en República Dominicana también. Te digo que el año pasado, por ejemplo, la convocatoria resultó más amplia afuera. Entonces tuvimos gente de Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, más que mexicanos. Y ahora la convocatoria resultó tener más eco porque, bueno, hubo más productividad de parte de la gente que colabora en la AMEC desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces siempre es variante, ¿no? La convocatoria siempre se lanza, se abre, se hace abierta. Incluso aparece en páginas como H México o en foros, en los Facebook, en Twitter, en fin. La convocatoria se hace abierta y bueno, recibe los resultados, pues ya son de la gente que está interesada en presentar sus propias publicaciones. Este año también viene una investigadora muy importante del CSIC, del Centro de Investigaciones Superiores, el Consejo de Investigación Superior de Investigación Científica en España, de España. Consuelo Naranja Orobio, coordinó una colección de las Antillas, de historia de las Antillas, que vienen a presentar ahora todos los tomos juntos. Se han ido presentando por separado. Es la primera vez que se presenta toda la colección en conjunto y viene ella para participar también de esta presentación, ¿no? Orobio, dijiste. Orobio, Consuelo Naranjo Orobio. ¿Algo de Helio Orobio? No, bueno, no sé si tengan algo que ver, pero no sé. Podría ser, ¿verdad? Así tenemos también a nuestro querido... ¿Sí, de verdad? Sí, así como 22, 23 maravilloso, años. Era maravilloso Helio Orobio, ¿no? Dejó ahí todo su acervo en Cuba. Esperamos que lo
cuiden lo recupere alguien, algún musicólogo cubano, ¿no? Musicólogo es lo que creo que de eso no hemos hablado, porque toda esta influencia que estamos hablando, que el Caribe es el foco, y tú lo extiendes hasta hasta Nueva Orleans, perdón, San Francisco es el otro océano, y hasta Brasil, pero todo este movimiento musical obviamente es musical, afro todo. Afromundial. Desde el jazz hasta la música brasileña. Claro, por supuesto. Todo, bueno, ahorita, o sea, si tú vas con los musicólogos que están trabajando estos temas, te encuentras, por supuesto, todos estos contactos. Ya ahorita es una cosa totalmente ecléctica, ¿no? Siempre, de hecho, hablan mucho de fusiones musicales. Esto es una cosa como más compleja. Tendríamos que ir con nuestros colegas de aquí de la Fonoteca que nos vinieran a platicar, ¿no? Sí. Con más detalle de estas categorías que utilizan los musicólogos. Sin embargo, bueno, ahorita la musicología y la etnomusicología son disciplinas que están totalmente en auge en el Caribe. Están haciendo unos rescates increíbles desde la perspectiva antropológica y etnohistórica de lo que es la experiencia musical en el Caribe. Y si tú te vas a las universidades y ves lo que están haciendo, es verdaderamente fascinante los rescates que están haciendo no solamente de las fuentes documentales, ¿no? Porque, bueno, finalmente las fuentes documentales te dicen, o sea, el documento escrito, sino de los fonogramas. Están haciendo un rescate espléndido, de verdad, del trabajo que están haciendo nuestros colegas en otras latitudes de estos fenómenos, ¿no? Compartidos. Incluso aquí en México, los etnomusicólogos, nada más hay unos 2, 3 etnomusicólogos en la UNAM que están totalmente inspirados, así, y de verdad están haciendo unas cosas muy interesantes acerca de lo que es la recuperación etnomusical afrocaribeña o de las influencias afrocaribeñas en México, ¿no? Y en este caso, como actividades paralelas, ¿no tienen pensado algo ahorita, musical? Fíjate que, bueno, el Congreso va a cerrar con siempre cerramos con la comida anual de la MEC. Bueno, ahora va a ser un brindis que generosamente nos dan nuestras autoridades de la Dirección de Estudios Históricos. Cierra con eso y cierra con la presencia de un grupo musical, Calma Chicha, que se presenta desde Son Montuno, más como para cerrar que para presentar algo musical, o sea, es una cosa doble, ¿no? Pero sí ha habido, fíjate que hace mucho que no lo tenemos, pero sí ha habido compañeros que han ido a presentar sus resultados musicológicos volcados en disco, en una discografía hecha por ellos mismos. Sí ha habido en algunas ocasiones, en algunas jornadas que han ido ellos mismos a presentar sus propias producciones, ¿no? Y ha sido lindísimo. En un par de ocasiones hemos tenido al grupo Chéjere cerrando también las jornadas. Otra vez fue otro grupo de Son Jarocho, del hijo de un miembro de AMEC, viejo miembro de AMEC, de Jesús Serna también, que cerró también, pero más como los cierres musicales para darle justo este sentido, ¿no? Afro-caribeño, distinto, específico, ¿no? De lo que estamos hablando en estos foros, ¿no? Decías del cónsul Horta, que va a dar una plática sobre este tema. Se abordan también los temas de cultura, ¿no? Pienso en literatura, pintura, artes plásticas. Por ejemplo, veía en un blog que decía que en el Caribe había 12 premios Nobel. Dije, a ver, ¿quiénes son? Y ponían a García Robles, a García Márquez, a Octavio Paz. Dije, a ver, Octavio Paz no lo veo muy caribeño. Y otros decían que nada más había 2, que es uno de Trinidad y Tobago. Así es, de Trinidad y Tobago. De nombre impronunciable, perdón. Y el otro es de Derek Walcott, que es de Santa Lucía. Sí. Pero en fin, y también García Márquez, digo. No, pues sí, por eso, tío, hasta dónde se es caribeño. Yo sí lo pondría. Vuelvo al principio entre los premios Nobel caribeños. Hasta dónde se es caribeño y hasta dónde no, ¿verdad? Pues sí, yo creo que cada uno pone sus definiciones, cada época tiene sus definiciones y también cada espacio, ¿no? La literatura tiene otro contexto, por ejemplo, en las letras antillanas, pues también se han dado fenómenos súper interesantes de recuperación, incluso de propias voces muy particulares y propias de las distintas regiones caribeñas, porque también la Caribe está dividido en regiones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el Caribe francés y del Caribe anglófono y del Caribe holandés, ha habido respuestas de los escritores de que recuperan sus propias lenguas originarias, por así decirlo, que son lenguas criollas, el creol, por ejemplo, claro. Y entonces en su propia poesía, por ejemplo, el mismo Derek Walcott hace una mezcla entre lo que es la lengua vigente y esta lengua perdida que trata de recuperar a través de sus escritos, ¿no? Entonces también se ha dado eso, que luego se lleva a la música. Por ejemplo, el mismo reggae
es un resultado total de esta recuperación de ciertas tradiciones o de ciertos espacios que se estaban perdiendo y tratan de recuperarlos a través de la música, no solamente el reggae, ¿no? Muchas otras manifestaciones musicales que han surgido ahí han hecho lo mismo, has hecho lo mismo que la poesía o Sí. que la literatura. Luego ¿no? es la polémica, ¿dónde nació el mambo, la cumbia, la salsa, el cha-cha-cha? Sí, Todo el mundo se siempre ahí pelea el nacimiento, la El origen, cuna. pues claro, yo digo, bueno, si se va a tratar del mambo, yo también me pelearía el origen, ¿no? Pero bueno, esas ¿Eres discusiones Prado, acerca era del cubano mambo. o mexicano? A Sí, ver. sí, eso dicen. Bueno, a mí, cuando he llegado a hablar de las rumberas en ciertos lugares, me dicen, perdóname, las rumberas no son cubanas, son mexicanas, ¿no? Y yo, por más que trato de especificar, son cubanas, de rescatar a las 4 principales, ¿no? Como cubanas, un poco para verlas como embajadoras de su propia cultura, más que otra cosa. La gente te dice, no, esto es nuestro, no es propio. Y también son pláticas interesantes, ¿no? Porque al final sí resulta la cultura es, pues, un poco de todos, ¿no? Pues sí. O sea, no la puedes, fragmentar de esa Parcelar, manera, ¿no? sí, Igual sí. pasa con la literatura y estos fenómenos que se han dado literarios de redescubrimientos de lenguas originales, de lenguas criollas en el Caribe, también han tenido un boom en ciertas épocas, ¿no? Ahorita hay muchísimos escritores caribeños escribiendo en todas partes del mundo y bueno, rescatando precisamente estas condiciones que se consideran como propias, ¿no? Un poco, no tanto porque sean actos de resistencia en sí, sino porque son actos propios de recuperación de lo propio, ¿no? De la propia cultura, que yo creo que son muy genuinos, ¿no? Y que en México pues se han hecho desde tiempos inmemoriales, ¿no? En artes plásticas. En las artes plásticas también. También, fíjate que el año que entra viene al Congreso de AMEC una investigadora de la Casa de las Américas en Cuba, que es directora del Centro de Estudios Caribeños en Casa de las Américas, la doctora Yolanda Wood. Ella trabaja precisamente como todos los rasgos en las artes plásticas cubanas, de cómo se ha transformado estos espacios de expresión de los artistas cubanos, ¿no? Y lo que son en la actualidad, cómo son tan eclécticos, que incorporan distintas manifestaciones de distintos tipos, con influencia y sin influencia, y volcando y haciendo una cosa novedosa, y ella habla precisamente de toda esta transformación, ¿no? Ha habido investigadoras que también han presentado sus resultados en libros, sobre todo una investigadora de la Ibero que trabaja las artes plásticas cubanas, cómo cómo son ahora las artes plásticas cubanas, ¿no? Y bueno, hay un boom también de revistas, por ejemplo, en red, de revistas que hablan de las artes plásticas en el Caribe, y bueno, es interesante repasarlas, ¿no? De revisarlas, yo creo que sí es interesante. Y la cuestión textil también. La Por influencia en todos lados. No, bueno, en todo hay. Aquí yo llamaría más hacia ver esto como una cosa regional, ¿no? O sea, ver esto como un movimiento regional que también te habla de las tensiones y los fenómenos mundiales, ¿no? Y cómo ya no puedes ver a la región caribeña como en una burbuja, ¿no? Siempre, hay que verla inserta precisamente y como una voz, que muchas veces puede ser voz cantante, de dinámicas regionales muy, muy ricas, ¿no? Enriquecedoras y ricas, ¿no? Nada más en el contexto musical, yo te diría, pero bueno, eso ya es muy folclorista, o estás haciendo folclor, ¿no? En fin, también en otros planteamientos han sido también voces cantantes de la misma región, ¿no? Bueno, nada más por hablar de la Revolución Cubana, pues, ¿no? Ahora en las jornadas se va a presentar el libro de un investigador del CIDE, de Rafael Rojas, en un formato de panel de discusión, Sí, que yo creo que va a estar acerca del libro, la historia mínima de la Revolución Cubana. Rafael Rojas es un investigador polémico que tiene unas posiciones muy específicas, con una mirada muy crítica, muy interesante, porque él todo lo hace con un sustento académico muy fuerte. Es un hombre que ha leído todo lo que se ha escrito en Cuba acerca de la historia política cubana, y bueno, tiene esta posición muy crítica, pero bueno, también genera polémica, genera también voces críticas acerca de su propia postura, y bueno, espero que se vea o se refleje esto en el panel que se organizó para Él es del Colegio de México, ¿verdad? La publicación es del Colegio de México, pero él es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, del CIDE. Del CIDE. Ajá. Bien. Está viendo que van a participar Laura Muñoz del Instituto Mora, Martín López Ábalos del Colegio de Michoacán,
de Flaxo, no Claxo, Flaxo. Flaxo, no Delia Claxo. Cecilia Ajá. Bobes, Ajá, Bobes, así es, no sé. también es una... Pedro San Miguel de Puerto Rico, Así es. Universidad de Puerto Rico, y el autor, Y por el mismo supuesto, autor. Rafael Rojas. Ahí van a estar, así Ujú. que bueno, pues también están invitadísimos todos ustedes a ir. Yo creo que va a haber algunas mesas que van a ser así muy, muy interesantes, que se complementan. Esta que mencionábamos hace rato del libro de Ricardo Solís, donde se va a presentar el libro de la santería, bueno, se complementa con los otros textos, también donde se va a presentar el libro de Cuando las negras de Chambacú, también se complementa con Los otros que textos se que quieren tienen que parecer ver. a María Félix. Sí, se querían parecer Sí, a María qué Félix. Ya nos lo maravilla. contará el doctor Ricardo Chica, Gelis, segurísimo. Sí. Oye, pero estoy viendo que también en estas jornadas, bueno, siempre estamos hablando de lo folclórico, lo étnico, las influencias, la historia, los piratas, la conquista, pero también lo muy contemporáneo, ¿no? Así Como es. la revolución, mencionaste la revolución cubana, pero también la nicaragüense, Así el es, también. sandinismo, Así es. fenómenos ya más cercanos que hemos vivido, vamos. Exactamente, sí. También se tratan en estas publicaciones, en estas jornadas de libros. Sí, también abarcan. este libro escrito por Verónica Rueda, que precisamente ella forma parte del comité ejecutivo de la MECA ahorita. Vero Rueda, la doctora Verónica Rueda, la doctora Verónica Rueda de la Universidad de Quintana Roo en el campus de Playa del Carmen, ella hizo su tesis de doctorado y este es el resultado: Recompas, recontras, revueltos y rearmados, que es la posguerra y los conflictos por la tierra en Nicaragua de 1990 a 2008. Y yo creo que muestra precisamente todo el reacomodo que hubo en Nicaragua después de la revolución sandinista y nos da una cubetada de realidad, ¿no? De lo que es la Nicaragua que podemos ver todavía hasta la fecha, ¿no? Con todos los cambios que ha habido del 2008 hasta el momento. Vamos a tener también la presencia de la autora en ese momento para preguntarle qué opina, ¿no? De este fenómeno del 2008 para acá, pues. Pero creo que el libro es muy interesante y te contextualiza precisamente en la vigencia de este movimiento que, bueno, pues ha tenido todos los matices y le ha pasado de todo desde que ganaron los sandinistas, ¿no? Hoy una Hasta pregunta ahorita. un poco trivial. Ajá. ¿Por qué todos los títulos de los libros son tan largos? Ay, sí, ¿verdad? Fíjate que sí, es que los académicos creo que no tenemos capacidad de síntesis en No, pero general. hay que especificar qué época, qué lugar, fíjate que sí. origen, Sí, influencia, no hemos encontrado ayer, hoy y como- mañana, Sí. la situación. Sí, bueno, ya antes social, eran peor, ¿no? económica, Porque eran pues. muy repetitivos así. Ujú. Pero bueno, tratan nada más el título, pues ya Sí, te sí, cuenta sí, sí. bastante del Ujú. texto. ¿Por qué son tan largos? Pues yo creo que sí, porque queremos decirlo todo en el Explicar, título. claro, sí. Y bueno, en general así son, no solamente en los estudios caribeños, sino en general encontrar títulos pequeños, o sea, títulos muy compactos que te Concisos, expliquen ujú. es difícil, ¿no? Aquí, bueno, Claro. tenemos dos que a lo mejor dan alguna idea, ¿no? Dijera mi boca, textualidades sonoras de un sotavento imaginado, Así del es, más doctor Álvaro literario, Alcántara, ¿no? más literario, también el de Calibán en cuestión, de David Gómez Arredondo, también como abordan temas literarios, a lo mejor van más acotados y te dan más para la imaginación, ¿no? Pero los otros, bueno, pues sí. Bueno, lo explico así, no sé qué opinen mis colegas, ¿no? Eso, A mí dije me que era una pasa, pregunta a mí me trivial, pasa en dije. particular con los títulos, siempre termina siendo unos títulos gigantescos. Contra viento y marea, los piratas en el Golfo de México, Ajá. ¿será el título? La de Antonio García García de León. León, sí, Ah. así es, sí. O sí. otro que se llama Vientos Bucaneros. Vientos Bucaneros. Me Vientos dice- Bucaneros es el del año pasado. Ah, ya. Vientos Bucaneros es el del año pasado. Sí. Pero tiene ese otro, el de Contraviento y Marea, que le publicaron en siglo XXI hace... ¿Qué será? Porque esta es publicación de Era. Desde Ajá. hace como unos 4 o 5 años. O sea, bueno, él todo el tiempo está escribiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es Vientos Bucaneros. Vientos Oye, Bucaneros, en todos precisamente. estos años que has trabajado en esto, tú llevas ya, Pues desde el 97. pues sí, ¿cómo has Ya visto tengo código de barras. Ya. Eso. ¿Cómo has visto avanzar, evolucionar, enriquecer todo este interés por el Caribe? Claro, pues yo lo he visto crecer muchísimo. O sea, yo he visto, yo misma fui formada por Laura Muñoz y Johanna von Grafenstein, que, bueno, a la par que yo era un grupo de alumnos que empezamos a trabajar estos temas y, bueno, creo que ahí se ha ido como haciendo células que han ido ampliando, ¿no? El interés por la región. En algunos momentos te distancias un poco porque también siempre estar metido en el mismo tema de pronto ya no te deja ver, ¿no? Como que te cierra un poco el foco, pero nos hemos mantenido presentes. Los que fuimos alumnos de aquella generación, de esa
yo que sé, segunda generación, tercera generación. Y ahorita, bueno, hay un grupo de alumnos muy extenso, nada más con los estudios de afrodescendientes, por ejemplo. Ha habido gente que tiene mucho interés en lo afro en el Caribe, y eso, bueno, crea otra célula. Claro. Entonces ha sido como un crecimiento a partir de temáticas, ¿no? Yo diría, o sea, de temas específicos. Hay el interés por la cultura, y el interés por lo social, el interés por lo étnico, el interés por lo económico, y eso va generando grupos que van interrelacionándose. A través de la MEC mantenemos la comunicación permanente entre unas y otras disciplinas. Eso es algo que hay que, yo diría, aplaudirle a la MEC, ¿no? Que ha mantenido precisamente el diálogo entre disciplinas. Sin embargo, bueno, el crecimiento más a partir justo del interés por ciertas temáticas muy específicas, ¿no? Y también convocar a tantas instituciones, ¿no? El Instituto También. Mora, la UNAM y otros países, y mantener esa flama viva. Sí. Yo creo que no es fácil. No es fácil, no ha sido fácil, ha sido el trabajo de muchísima gente, de muchos años, y mucha gente que le ha metido toda la creatividad, porque además no nos pagan por hacer esto, o sea, lo hacemos porque queremos, porque, bueno, crecimos en la asociación, y en realidad es como devolver un poco, ¿no? Es un poco como lo que uno hace también por el INA, ¿no? O sea, el INA, bueno, es tu casa, lo que tú haces, lo haces para el INA y por el INA, ¿no? Con el sello del INA, pues igual. En la MEC pasa esto también. Te da formación, sobre todo. Bueno, yo me formé como investigadora en la MEC, yo puedo decir que ahí fue donde me formé. Y como yo, bueno, algunas otras personas, y bueno, hemos continuado nuestro trabajo más en ese sentido de devolver un poco lo que nos han dado nuestros maestros y lo que nos dio la asociación en general, ¿no? A mí me parece que yo sí rescataría esta parte interdisciplinaria. Creo que es algo que no tienen muchas asociaciones, ni muchas instituciones siquiera. Sí, por eso lo mencionaba. Que en eso, bueno, pues asemeja un poco al INA, tal vez la MEC, en este esfuerzo interdisciplinario. No nada más multidisciplinario, sino interdisciplinario, y creo que, bueno, pues yo por eso me encuentro como pez en el agua en ambos lugares, ¿no? O sea, siempre debe de haber una necesidad de diálogo con las otras disciplinas que no debemos de perder, porque pues entonces yo creo que nos perdemos nosotros mismos en nuestra propia profesión, ¿no? Entonces tenemos que mantener esa comunicación vigente. Me decías que cambian de sede. O sea que cada año van a diferentes sedes. Sí, bueno, los congresos el se hacen... Congreso, por un el lado. Congreso sí, el Congreso siempre es en distintas sedes. Ahora tuvimos también la generosidad de las autoridades del IBEC, que están a cargo de Rodolfo Mendoza Rosendo, y con la mucha ayuda del que es director académico ahorita, Josué Martínez, que nos ha ayudado muchísimo en toda la planeación, y Juana del Carmen Santos, que es también colega de AMEC desde muchos años, que trabaja en el IBEC, nos acogieron. Instituto Veracruzano de la Cultura. Y el Congreso se va a llevar a cabo en parte en el Instituto Veracruzano de la Cultura, en el recinto Betlemita, que es el recinto sede, sí. y las mesas, que van a ser 4 mesas simultáneas, se van a llevar a cabo en el Centro Veracruzano de las Artes, que está muy cerca de la Plaza Central. Ahora se va a hacer en el IBEC, pero siempre cambia de sede el Congreso. El seminario es el que durante mucho tiempo se intentó hacer el experimento de cambiarlo de sede, pero que estratégicamente nos ha resultado más positivo mantenerlo en el Instituto Mora, que de hecho es, bueno, la dirección postal de la MEC, la del Instituto Mora, que fue donde por primera vez se inscribió ya de manera legal en la MEC, ¿no? Entonces el seminario ha crecido muchísimo. Este año hemos tenido la presencia de muchos estudiantes, gente que ha presentado trabajos inéditos, así espléndidos, rarísimos, acerca de literatura cubana, acerca de intelectualidad en República Dominicana, acerca de temas culturales muy específicos, también muy interesantes. Entonces, bueno, ha habido como mucho impulso desde ahí. También eso ha permitido que se integren cuadros jóvenes, ¿no? Porque pues también mantenernos los mismos, pues está, no, o sea, uno tiene que emigrar, ¿no? También dejar que vengan la gente joven a hablar, y bueno, ha habido mucha gente joven, espléndida, con unos trabajos que vienen de punta de lanza, así de verdad, a romper ciertos criterios, ciertos clichés con los que se han estudiado ciertos aspectos del Caribe en México, y bueno, también eso pues te mete en otra dinámica, ¿no? Te mete a leer cosas nuevas, no a quedarte con lo que tú siempre has creído, y bueno, también eso moviliza y te dinamiza, ¿no? Yo creo que por eso el Caribe es eso, o sea, el Caribe es dinámica, y bueno, lo que hacen los estudios caribeños en México también es eso, es un espacio muy dinámico de creación intelectual que bueno, que ha sido pues muy interesante conocer, ¿no? Muy importante.
¿Qué tanto puede acudir gente ajena, digamos, a esta academia? A las jornadas del libro. A las jornadas. No, hombre, a las jornadas del libro está abierto al mundo entero, o sea, a toda la gente. Yo no diría que es una reunión de especialistas, yo más bien lo vería como una pequeña feria del libro para quienes estén interesados en temas caribeños. No es una reunión de especialistas, son presentaciones de libros. Si ustedes ven el formato, es un presentador por cada libro, 4 libros se presentan al mismo tiempo, entonces va siendo así una cosa como parece muy rápida, pero de repente resulta así muy intensa, muy interesante, y es para el público en general. Yo no diría que es una cosa para especialistas, así que pues sí invitamos al público en general a que acudan a Hay que invitarlo, este evento, ¿verdad? ¿no? Sí. Allende 172, en esquina Juárez, en el centro de Tlalpan, en la Dirección de Estudios Históricos, del 11 al 13 de noviembre del 2015. Todo el día. Todo el día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Están invitadísimos todos para que escuchen acerca de esta producción editorial que está muy interesante. Y mencionar algunos títulos así. Sí. ¿Cómo se pensó Costa Rica? Imágenes e imaginarios en tarjetas postales. Que además ese libro lo va a ir a presentar la embajadora de Costa Rica en México, entonces pues tenemos el honor también de... María Eugenia Venegas Renaud. Ajá, así es. Y lo mencionaste ya, Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados. Así es. Posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua, 1990-2008, fíjate. De Verónica Rueda. Otro de José Antonio Matesanz, Dialéctica de los opuestos, América Latina, del 29 al 59. De Maribel Aponte, Nuevo regionalismo estratégico, los primeros 10 años del ALBA TCP. ¿Esto es algún tratado? Exactamente, tratados. Así Bien. con siglas, igual. Las siglas, que ya lo mencionaste, de la mano de Changó. Perfil histórico de la OCHA, Santería Cubana, de Ricardo Solís Herrera, del CIALC, UNAM CIALC. Así es. Mencionaste a Nayeli también, Nayeli Juárez, quien va a presentar este libro de la En fin, pero es que es un montón, ahorita tampoco puedo llevar media hora leyendo esto. Sí, bueno, pero hay también muchos. presentan revistas, me llamó la atención, Sí. 3 revistas, Archipiélago, Hay 3 revistas. Revista Mexicana del Caribe y De Raíz Diversa, revista especializada en estudios latinoamericanos. Tanto Archipiélago como De Raíz Diversa son publicaciones en la UNAM. Y la Revista Mexicana del Caribe es una revista que ya va para su segunda época ahora como revista digital. Es una revista digital. con la que ha estado vinculada a la MEC desde siempre, que tiene su sede en la Universidad de Quintana Roo. De Quintana Roo, fíjate. Que sí, Quintana Roo sí es Caribe, nuestra pared. Ahí con sí el no nos Caribe, queda sí. ninguna duda, ¿no? Ahí sí no hay duda. Historia mínima de las Antillas Hispanas, historia de Cuba, historia dominicana, en fin, títulos, hay muchísimos. Pues acérquense a Allende 172, a la Dirección de Estudios Históricos de Lina, allá en Tlalpan, para participar en estas 15ª jornadas del libro caribeño. No sé con qué nos despedimos, con qué terminamos. Te iba a pedir bibliografía, pero como has estado mencionando a lo largo de la plática, estamos mencionando ahorita mismo muchos títulos. ¿Quisieras agregar algo? ¿Cómo concluimos? Yo diría, de bibliografía general hay 2 libros que son fundamentales para conocer al Caribe. Uno es el de Eric Williams. Acaban de sacar una reedición de su libro que está publicado por el Instituto Mora, esta reedición. Y otro es el de Juan Bosch, ¿no? Un libro clásico de Juan Bosch que habla acerca de lo caribeño, del Caribe en general. Esas son como dos ventanas muy interesantes para conocer al Caribe en general, no nada más al Caribe hispano, que luego es algo que nos pasa mucho en México, nos centramos también mucho en el Caribe hispano, es para conocer al Caribe en general. Claro. Y pues acerca de las jornadas del libro caribeño y las publicaciones que se han presentado en las jornadas, hay un catálogo que está en la página de la MEC, que está albergada en la página del Instituto Mora. En esta página hay un catálogo amplio de todo lo que se ha presentado en las jornadas desde 2001 hasta el 2011. Tenemos que actualizarlo, obviamente, pero ahí hay como un balance muy amplio de todo lo que se ha hecho en estos últimos 15 años, ¿verdad? Muy bien. Pues por un lado, felicitaciones. No, pues muchas gracias. Gracias por darnos este Gabriela espacio Pulido. para difundir un poco. Aquí te decimos evento. Gaby, pero es la doctora Gabriela Pulido, por favor. Gaby para... Del 11 al 13 de noviembre, entrada libre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y con esto concluimos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes y pues gracias a tu público también. Muy bien. Bueno. Pues así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión, que ha sido posible gracias a la generosa participación de la doctora Gabriela Pulido. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx.
Como siempre agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes, en una producción de Banibaldo Morales y la operación técnica de Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.